dicho todo esto, vamos a ir a la palabra de Dios. Y desde aquí, como siempre, quiero mandarle un saludo a todos los hombres y mujeres que nos ven a través del internet. Que el Señor los guarde y los bendiga. Y hoy quiero compartir un tema que lo he titulado La salvación, ¿se tiene o no se tiene? La salvación del alma, ¿se tiene o no se tiene? Así que, hermanos, hoy compartiré palabra de Dios acerca de la salvación del alma. Como estaba diciendo, todos tenemos que partir un día no muy lejano para la otra vida que existe, como todos sabemos, después de la muerte. Después de la muerte de este cuerpo hay otra vida. Mucha gente no cree eso y dice: no, a la vez que te mueres te meten en el nicho y allí se acaba todo, allí se acaba, ya no hay nada más después de la muerte del cuerpo. Mentira, ¿verdad? Nosotros sabemos que después de la muerte del cuerpo hay otra vida. Todos admitimos que así lo ha establecido Dios. Así lo ha establecido Dios. Y si tienen sus Biblias a mano, espero que sí, vayan preparando todos estos textos que en ese orden van a ser citados, para que cuando yo los lea ya usted lo tenga localizado en la palabra, en su Biblia. Dice que todos un día tenemos que partir. Y dice Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que dice que mueran una sola vez, y después de esto que viene el juicio. Que mueran esto es una verdad como un castillo de grande, hermanos. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte del cuerpo viene el juicio delante de Dios, y esto es muy serio. Les guste a la gente o no les guste, así lo ha establecido Dios. Y lo que Dios ha establecido nadie lo puede manipular, nadie lo puede mover. Aquí en esta tierra, hermanos, nosotros podemos desechar cosas, podemos huir de lo que no nos gusta, pero no así después de la muerte del cuerpo. Después de la muerte del cuerpo nos tenemos que presentar delante de Dios y Él nos va a juzgar. En el día del juicio tendremos que aceptar el veredicto, la sentencia divina, sea la que sea. Y esa sentencia divina va a ser emitida en función de lo que nosotros hayamos hecho aquí en esta tierra. A unos se les dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A otros se les dirá: malditos, apartados de mí al fuego eterno. Esas son las dos sentencias que se van a emitir sobre toda la humanidad. Ojalá que todos los que oyen esta palabra puedan ser de los que son bienvenidos al reino de los cielos, ¿verdad? Cada ser humano tendrá que rendir cuenta de su vida, de sus actos, de sus hechos, de sus sentimientos, de sus actitudes, de sus obras. Si activó los talentos y los dones que Dios le dio, o si los dejó enterrados y estancados. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12 al 13, dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. No nos va a pedir cuenta el Señor por el vecino, por la esposa, por los hijos o por los padres, sino que cada uno dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que cada uno tiene que preocuparse de su propia vida, ¿verdad? Si los otros hacen bien o hacen mal, ese es su problema de ellos, ¿verdad? Porque cada uno dará cuenta de sí. No dice que cada uno dará cuenta por los demás, sino que cada uno dará cuenta de sí. ¿Qué hiciste? Dios le preguntará: ¿qué hiciste con tu dinero? ¿Lo despilfarraste? ¿Lo malgastaste en vicios, en lujos, en vanidades? ¿O lo guardaste bajo el colchón? ¿O lo metiste en el banco? ¿Qué hiciste con tus dones, tus talentos, tus habilidades? ¿Los usaste solo para el servicio tuyo o los pusiste al servicio de los demás y al servicio del Señor? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello?
¿Qué hiciste con tanto tiempo libre? ¿En qué invertiste tu tiempo libre? ¿En entretenimientos, en juegos, en pasatiempos? ¿Por qué malgastaste tu tiempo? Así que allí tendremos que rendir cuentas delante de Dios por nuestros talentos, por nuestros dones, por nuestro tiempo, por nuestro dinero. Los padres tendrán que rendir cuentas también por sus hijos, obviamente cuando son pequeños. Ya cuando son adultos, ya ellos son responsables de sus hechos, pero cada uno tendrá que rendir cuenta a Dios. Y si nosotros creemos, hermanos, que estas verdades son como castillos de grandes, es evidente que la persona prudente se prepara para que cuando llegue el día del juicio reciba de parte de Dios el bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ojalá que todos reciban ese veredicto, esa sentencia, y no el otro juicio horrible de apartados de mí, malditos al fuego eterno. Yo no me quisiera ver en la piel de estos últimos, ¿verdad? Uy, Dios mío. Yo veo, hermanos, que en la Biblia se habla mucho de la fe, se habla de la salvación por fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el texto que con frecuencia se usa más en algunas iglesias, en algunas ramas de las iglesias evangélicas, el texto que con frecuencia se usa más para defender la idea de la salvación por fe sin necesidad de obras es Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Ese texto muchísimas personas lo utilizan para defender la idea de la salvación por fe sin necesidad de obras. Y hay muchos pastores y predicadores y cristianos a los que les gusta hacer un énfasis desmedido en la salvación por fe, la salvación por fe y la salvación por fe, y solo hablan de ser salvos por la fe y ser salvos por la fe. Dice Efesios capítulo 8 versículo 8, Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, las buenas obras requieren, hermanos, las buenas obras, cuando hablamos de la fe, pues se puede separar la fe de las obras. Y hay personas que lo hacen, no se debería de hacer, pero hay personas que separan la fe de las obras. Las buenas obras requieren esfuerzo. Cuando la Biblia habla de buenas obras, eso requiere esfuerzo, sacrificio, lucha, perseverancia, compromiso económico. Eso requiere ponernos al servicio de los demás. Eso requiere dejar la tibieza, la desidia, la pereza, el egoísmo y muchas otras cosas malas cuando hablamos de las buenas obras. Pero los amantes, las personas que son amantes de la doctrina de la salvación solamente por la fe, sin las buenas obras, ellos no aman el servir a los demás ni el usar sus talentos y sus dones para bendecir a otros. Usan todos sus talentos, sus dones y todos sus recursos para bendecirse a sí mismos. Las enseñanzas del apóstol Pablo hacen énfasis en la salvación por la fe, pero las enseñanzas del apóstol Pablo no están en contra de las buenas obras. Miren lo que dice porque el apóstol Pablo también es muy equilibrado. En cuanto dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si leemos hasta ahí, parece que se puede separar las obras de la fe y decimos, no, por fe, es por fe, no es por obras. Dice, pero fíjese lo que dice a continuación. El equilibrio que el apóstol Pablo le da a partir del versículo 9, es decir, a partir del versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros, para que hiciéramos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
O sea que hacer un énfasis desmedido en los versículos 8 y 9 y desvincularlos del versículo 10, eso se llama descontextualizar la Biblia, sacar un texto de su contexto para hacernos una doctrina. Y los que aman la doctrina fácil de la fe sin las obras siempre citan el verso 8 y el 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero el versículo 10 lo omiten. No podemos omitir o dejar de citar el versículo 10. El versículo 10 es el que le da equilibrio al versículo 8 y 9. El 8 y 9, la fe sin necesidad de obra. Pero el versículo 10 te pone el acento en las obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que hacer un énfasis desmedido en los versos 8 y 9 y desvincularlo del versículo 10 es descontextualizar la Biblia para quitarle a la Biblia las cosas que requieren esfuerzo, que requieren sacrificio, para quitarle a la Biblia la cruz, la lucha, el esfuerzo, y para quitarle las buenas obras. Pero nuestras buenas obras, hermanos, porque algunos de los que defienden la salvación por fe solamente sin necesidad de obra, algunos piensan que si hacemos buenas obras le estamos quitando valor a la obra de Cristo. Eso es lo más lejos de la realidad. Nuestras buenas obras no le quitan en ningún momento valor a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Al contrario, el mismísimo Señor Jesucristo nos manda a hacer buenas obras. Vea lo que dice. Vamos a echar un pequeño recorrido por algunos pasajes de la Biblia. Mateo 5:16. Ahí tenemos una enseñanza preciosa. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué más dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo necesita ver a los cristianos obrando y haciendo buenas obras. Y cuando el mundo y la gente necesitada ven a los cristianos haciendo buenas obras, ¿cuál es el resultado de eso? Glorifican a Dios. Claro que sí, lo glorifican. Y cuando el pastor de la iglesia y los hermanos ven, cuando el pastor y los hermanos ven a los mismos hermanos haciendo buenas obras, evangelizando, trayendo almas a la iglesia, orando, ayunando, diezmando, el pastor y muchas personas glorifican al Señor. Pero cuando por el contrario los cristianos no quieren hacer nada bueno, el pastor tiene que estar lamentándose cuando va a orar, diciendo: Señor, mira la gente, no quieren orar, no quieren servir. Señor, mira cómo está la gente, ¿verdad? Al contrario, cuando los ve activos a todos, dice: gloria a Dios, mira qué bien, mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro. Gloria a Dios. Esta mañana me llevé una grata sorpresa porque la hermana Dora dice: pastor, traje un invitado a la iglesia. Digo: sí. Y me habló de Juan Pedro, que lo había traído de Aría. Y yo le pregunté a Juan Pedro, porque lo entrevisté allí en la oficina hace un rato. Digo: ¿y qué? ¿Viniste con tu coche? Dice: no, yo no tengo coche. Digo: entonces, ¿cómo viniste? Dice: Dora me trajo de allá fue a Aría a buscar a Juan Pedro y lo trajo. Digo: ¡buah, qué bien! Gloria a Dios. Mira tú qué amor por las almas, ¿verdad? Eso es lo que hace falta. Hombres y mujeres esforzados que trabajan por ganar almas para la gloria del Señor. Así que los que dicen que aman a Dios lo tienen que demostrar. Los que decimos que amamos a Dios lo tenemos que demostrar con hechos, con buenas obras. Amén. ¿Qué buenas obras vas a llevar en tus manos cuando te presentes delante de Dios? Hablamos de que Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces la pregunta sería: ¿qué buenas obras vas a llevar en tus manos cuando te tengas que presentar delante de Dios después de la muerte del cuerpo? ¿Cuál es tu historial? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué hiciste con tu tiempo, con tu dinero, con tus dones, con tus talentos? Miren lo que dice: al Señor le gusta y quiere que seamos activos y que le sirvamos de todo corazón. Miren lo que dice Mateo 5:16 y 17.
dice, Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. El de Mateo ya lo habíamos leído. Miren lo que dice en el Viejo Testamento. Ya desde el Viejo Testamento Dios está diciendo que quiere servicio, que quiere que hagamos cosas, que le ofrendamos al Señor. Dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Esto cuando Israel andaba por el desierto sin haber llegado todavía a la tierra prometida, ni haber establecido la ciudad de Jerusalén como la capital del reino. Y estas 3 veces eran en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y las últimas líneas de ese versículo, vamos a leerlo todo junto, dice: y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con las manos vacías. Obvio, a Dios hay que adorarlo, hay que honrarlo, hay que ofrendarle. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno, dice el versículo 17, con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Las manos vacías, hermanos, son la prueba o la evidencia de que la persona es mezquina, es tacaña con Dios, con el Dios que tanto nos ha amado, con el Dios que tanto nos ha dado. No podemos ser mezquinos, no podemos eludir sus mandatos, sus enseñanzas. Yo, hermanos, he estudiado todas las enseñanzas de Jesucristo, que por supuesto Jesucristo es Dios con nosotros. Y Jesucristo está por encima de cualquier profeta, de cualquier ser humano. Todas las enseñanzas de Jesucristo, si usted examina todas las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte, que es lo más grande, el sermón más grande de todos los sermones que se han predicado en toda la historia de la humanidad, es el Sermón del Monte que predicó el Señor Jesucristo en Mateo en capítulo 5, 6, 7. Ahí está la enseñanza preciosa del Sermón del Monte. Vamos a echar un vistazo a algunas de esas enseñanzas de Jesucristo acerca de la salvación por las buenas obras, porque Jesucristo hace mucho énfasis, así como el apóstol Pablo hace cierto énfasis en la salvación por fe, el Señor Jesucristo hace énfasis en la salvación por las buenas obras. Vamos a echar un vistacito. Mateo 7, versículo 12 al 14 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todos queremos ser bien tratados, todos queremos que cuando estamos necesitados nos echen una mano, y todos queremos que cuando estemos enfermos nos visiten, y todos queremos que se nos atienda como Dios manda, ¿verdad? Pues eso precisamente es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Aleluya. Eso es lo que se llama la regla de oro, ¿verdad? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, eso es precisamente lo que usted tiene que hacer con los demás. También ahí vemos que en ese pasaje vemos que Dios quiere acción, obra. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que hay que bajar la cabeza, ante las leyes de Dios y entrar por la puerta estrecha y esforzarnos y ser hombres esforzados, como decía la canción que cantamos antes en el devocional, hombres de valor, esforzados, que luchamos, que hacemos buenas obras, que estamos activos, que no andamos de brazos cruzados por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Otra enseñanza más en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, para que veamos un poco que el Señor hace un énfasis muy fuerte en las buenas obras. Dice el verso 21:
Este va para aquellos que son unos palabreros, que mucha palabra y pocos hechos, ¿verdad? Palabras. Hay algunos cristianos y cristianas que todos son palabras. No, es bueno palabras, pero también las palabras tienen que ir acompañadas de hechos. Dice en el verso 21 del capítulo 7 de Mateo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos se apuntan a esto, Señor, Señor, Señor. Dice, sino el que hace, el que obra, el que actúa, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entra en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Hay muchos que son cristianos de labia, de palabras solamente. Tenemos que ser de hechos, ¿verdad? Cristianos que lo demostramos con hechos. Y muchos, dice el verso 22, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Palabras, y sí, oraban y todo eso, lo cual no está mal. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Entonces aquí vemos que el Señor hace un énfasis también muy fuerte en las buenas obras, bajar cabeza, entrar por la puerta, esforzarnos, no malgastar el tiempo tontamente haciendo nada. Otro pasaje, Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Ahí tenemos más enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahí tenemos la enseñanza de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Aquí solo se mira el estar preparado, lo cual requiere acción, buenas obras. Tenemos que estar preparados porque el Señor viene a buscar su iglesia. Mateo capítulo 25 del 1 al 45, como digo, ahí está la enseñanza de las 10 vírgenes, y se lo vamos a leer brevemente para refrescar la memoria. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran como prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, ¿verdad? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que llevaban una vasija de reserva de aceite, para que cuando el aceite que estaba en la lámpara se agotara, pues ellas volvían a reponer aceite, porque llevaban aceite en sus vasijas. Y dice que en el verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon, no solamente las prudentes, sino también las insensatas. Todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas se dieron cuenta que ya les faltaba aceite. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ya están apagándose, se apagan. Mas las prudentes, que tenían el aceite de reserva, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí hay muchas lecciones que se pueden extraer de esta enseñanza, ¿verdad? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó después? Se cerró la puerta. Ya las que estaban preparadas entraron, y las que no estaban preparadas se quedaron fuera. Después dice en el verso 11: vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ves? Acción, actitud de orar, de buscar el rostro del Señor. Aleluya, bendita sea la gloria de Dios. Si en ese mismo capítulo tenemos otras enseñanzas preciosas que hacen énfasis en lo mismo, ¿verdad? A partir del versículo 14
Tenemos la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, porque hay personas que tienen talentos, que tienen dones, que tienen habilidades, que las podrían poner al servicio de Dios y al servicio de los demás. ¿Y qué es lo que hacen? Lo entierran, lo dejan inactivo. Esto es lo que nos cuenta esta parábola. Dice, porque el reino, verso 14 en adelante, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuántos talentos? 5, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Quiere decir que los multiplicó. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo. Sí, recuerda que un día tú y yo tenemos que estar delante del Señor. Esta es una bienvenida maravillosa para estos que trabajaron y que dieron la talla. Bien, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, excelente. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo lo mismo, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿dónde? En el gozo de tu señor. Aleluya. Estas son las sentencias para el primero y para el segundo. Verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ya aquí le está echando una reprimenda a su amo, a su señor, lo está censurando. Dice, por lo cual, verso 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y ahora que ha venido el dueño a pasar a arreglar cuentas con ellos, va y saca el talento que tenía enterrado, el don que tenía enterrado, y dice, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mira la sentencia para este que enterró el talento. Así hay muchos cristianos, entierran su talento y después quieren recibir la gloria como recompensa. Olvídate. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Mire cómo es el Señor. A este que tenía 1 talento solo, pero que no lo multiplicó, que no hizo nada, sino que lo enterró, quitárselo a este y dárselo al que tiene 10 talentos. Porque dice el verso 29 que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren lo radical que es el Señor. Y al siervo inútil, ¿qué hacemos con él? Echarle en las tinieblas de afuera, es decir, en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí vemos los talentos. La enseñanza es que tenemos que estar activos, que tenemos que hacer cosas para el Señor. Yo no sé qué cosas el Señor te estará asignando a ti, pero tú como hombre, como mujer, puedes hacer algo más de lo que estás haciendo. Si no estás haciendo nada y estás malgastando el tiempo, cuidado, cuidado, porque te juega la salvación de tu alma. En el verso 31 vemos más enseñanzas del Señor Jesucristo.
La fe y las buenas obras van juntas, hermanos. Son la fe y las buenas obras van juntas, son como una bicicleta. Por ejemplo, si usted tiene una bicicleta con una sola rueda, usted no puede montarse sobre esa bicicleta, ¿verdad? Tiene que tener 2 ruedas para que usted pueda andar con la bicicleta. Pues así es el cristianismo, la fe junto con las buenas obras. La fe sola, si no tiene buenas obras, dice la palabra de Dios que es una fe muerta. Aleluya. Miramos otro poco más. Dice en el mismo capítulo donde estábamos, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué le dice a estos venid benditos? Mira, ahí está la respuesta en el verso 35. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y estos, sorprendidos, los de la izquierda, entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces ahí va la respuesta, se le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces aquí también vemos acción. Lo que Dios espera es acción. Dios espera buenas obras, no solamente fe. Claro que sí, la fe es necesaria, pero también la fe tiene que ir acompañada de las buenas obras. Dije anteriormente, y lo dice la palabra en el libro de Santiago, que la fe, si no tiene obras, ¿cómo dice que es? Muerta. Vea lo que dice Santiago, epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola, sin las obras, salvarle? Eso está en interrogantes, ¿verdad? Es obvio que le está diciendo que no, que hace falta las buenas obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esa fe? Tanta fe, pero si no tiene obras, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice la Biblia que es? Muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis buenas obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que el creer solamente en la existencia de Dios y tener fe sin las obras, pudiendo hacer buenas obras, pues no sirve de mucho, ¿verdad?
en el caso del ladrón que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo, en ese caso este ladrón se salvó solo por la fe, porque obviamente ya no le dio tiempo de bajar de la cruz, porque allí murió crucificado al lado del Señor Jesucristo. Este ya no hizo buenas obras, todas las obras que hizo durante toda su vida fueron malas, pero en el último momento de su vida él le entregó su vida al Señor, se arrepintió de sus pecados y fue salvo. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en el caso de todos nosotros que nos hemos convertido, y después de que nos hemos convertido hemos tenido muchos años de vida por delante, si nos hemos quedado de brazos cruzados y no hemos hecho nada, entonces ahí sí que Dios nos puede pedir cuenta. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿De qué sirve tener fe si esa fe está muerta? Hoy en día hay muchos cristianos y cristianas que tienen una fe muerta, no hacen nada, absolutamente nada a favor del reino de Dios, y pueden hacer mucho si se lo propusieran, si quisieran, podrían hacer más que lo que están haciendo, pero no quieren, y si no quieren nadie les puede obligar. Jesucristo, hermanos, dejó bien claro en la Biblia cuáles son las cosas, cuáles son las tareas que debemos hacer los cristianos, y todos ustedes ya saben, porque han escuchado en numerosas ocasiones sobre cuál es la responsabilidad del cristiano, de la cristiana. Jesucristo no obliga a nadie a hacer lo que Él ha mandado. Él ha dicho: esto y esto y esto y esto es lo que hay que hacer, pero no te obliga a hacer, no te presiona para que hagas lo que Él ha mandado. Él ha señalado lo que hay que hacer, y luego ya después se espera una reacción de parte tuya y de parte mía. Ahí están las tareas, a ver quién las quiere hacer. ¿Quién las quiere hacer sin ser obligado, sin ser presionado? Alguno dirá: oh, pero si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no obliga a la gente a obedecer? Mire, hermano, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, porque Dios está probando tu corazón a ver cuál es tu actitud, a ver cuál es tu reacción ante los mandatos que Él nos da en su palabra. Repito esta verdad: Dios no obliga a nadie, porque Dios está probando tu corazón a ver qué actitud, qué reacción tienes ante lo que Dios nos manda. Si Dios, hermanos, obligara a la gente, entonces harían las cosas por obligación, no por voluntad propia. En el caso de que Dios obligara, pues entonces la gente haría las cosas por obligación, no por voluntad propia. Como el pagar los impuestos, tenemos que pagar los impuestos por obligación, porque si no los pagamos nos recargan el impuesto del coche o de lo que sea. Los impuestos hay que pagarlos por obligación, pero el servirle al Señor y el hacer la voluntad de Dios, eso tiene que ser de todo corazón. La obra que se hace por obligación no glorifica a Dios. Lo que se hace por voluntad propia, eso es lo que glorifica a Dios, y eso es lo que Dios espera que tú y que yo hagamos, que no malgastemos nuestro precioso tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones. Yo le obedezco a Dios porque yo quiero, hermanos. Yo le obedezco a Dios y cumplo las leyes de Dios porque yo quiero. Nadie me obliga. Esa es la fe. Esa es la fe, como la fe de Abraham. Vamos a seguir leyendo un poquito más en el capítulo 2 de Santiago, a partir del versículo 21. Porque de Abraham se habla y se dice, y todo el mundo lo dice, y en la misma Biblia también, que Abraham es el padre de la fe. Abraham tuvo una fe tremenda, pero también tuvo obras. Como digo, Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26. Ahí el apóstol Santiago explica cómo es que fue la fe de Abraham, que no fue solamente creerle a Dios, sino creerle y obedecerle. Dice, verso 21, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Repito, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro que sí. Dios lo mandó para probarlo. Dios lo mandó para probarlo.
le dijo: Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu Isaac, sacrifícamelo como una ofrenda en el lugar que yo te diga. Eso era un mandato bien difícil, muy difícil para Abraham. Así que dice Santiago en el verso 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe y las obras van juntas, son inseparables. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó y obró. Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y mira el verso 24, muy importante. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ahí tenemos a Abraham. ¿Cómo se prueba o cómo se comprueba si la fe de una persona es una fe verdadera o es una fe muerta que no sirve para nada? ¿Cómo se comprueba eso? Por las buenas obras. Las buenas obras son la evidencia, la demostración de que hay fe. Si no hay buenas obras, sino que hay pasotismo y estancamiento, pues ahí es una fe muerta, ¿verdad? Por la obediencia a lo que Dios nos pide, en su palabra que hagamos, ahí estamos demostrando la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis buenas obras. Esa es la verdadera fe que tenemos que mostrar con las obras. La fe de Abraham fue probada por la obediencia a Dios. Si Abraham, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, Abraham le dice: Dios, mira, yo creo mucho en ti, yo tengo mucha fe en ti, pero por favor no me pidas que sacrifique a mi hijo, pídeme otra cosa, pero eso no, por favor. ¿Hubiese tenido fe Abraham? Hubiese tenido fe, pero una fe muerta que no le servía para nada. Pero Abraham le obedeció a Dios. Dios lo estaba probando. Ve y sacrifícame a tu hijo. Y Dios te está probando a ti y a mí también en los años de vida que vamos a vivir aquí en esta tierra. Dios nos está probando. Si Abraham, al ser probado por Dios, cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo, si Abraham no hubiese obedecido, estaría demostrando que la fe de él era una fe muerta. Pero no, la fe de Abraham fue una fe viva. La fe es obras. La fe genuina produce muchas buenas obras. Si no hay buenas obras, entonces es una fe muerta. La fe sin obra es como un cuerpo sin el espíritu. Como un cuerpo sin el espíritu. Lo vamos a ver también aquí. En el verso 25 en adelante dice: así también Rahab la ramera, otra mujer de fe, ¿verdad? No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Los que conocen la historia de Rahab la ramera, pues ven que ella puso su vida en riesgo por salvar a los espías. Ella pudo quitarse ese problema de encima, decir: yo no voy a arriesgar mi vida por salvar a estos dos espías. Pero ella puso en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque creía en el Dios de Israel. Y el verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un espíritu. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando el espíritu sale? El cuerpo muere. Eso es lo que nos está diciendo el verso 26. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Eso es lo que le pasa al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo muere, y cuando el cuerpo muere, pues ahí queda, dando mal olor, ¿verdad? El espíritu sale y el cuerpo muere. La fe sin obras es así, ¿verdad? Un cuerpo muerto. Si usted hace un sincero examen, hermano y hermana, si usted hace un sincero examen de conciencia, y en ese examen de conciencia al que todos estamos invitados a hacerlo, usted reconoce que no está obedeciendo lo que Dios le está pidiendo, entonces, hermano, la conclusión es que su fe está muerta. Una fe muerta sin obediencia no sirve para que el día que usted esté delante de Dios para rendirle cuentas, que esa fe le sirva para ser salvo. No le va a servir, porque es una fe muerta, una fe vacía.
Fue una fe muerta, fue una fe sin vida, fue una fe sin obras. Yo tengo fe y tengo obras. Yo no hago buenas obras para ser visto, ni ninguno de ustedes debe de hacer buenas obras para ser visto por las demás personas, ni para gloria propia. Las buenas obras que yo hago o que usted hace, su dinero, su tiempo libre, todo lo que usted haga a favor del reino de los cielos, como dice la palabra, dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, hay que hacerlo en secreto y la gente no se entera, pero Dios es el que está enterándose de todo lo que cada uno de nosotros hace. Ustedes conocerán algunas de mis obras o yo conoceré algunas de las de ustedes, pero Dios conoce las mías y conoce las suyas. Aleluya. Cuando usted tiene fe y encima hace buenas obras, usted va a sentir seguridad de la salvación en su conciencia. Lo repito porque esto es muy importante. Dije que la salvación se tiene o no se tiene. Y cuando usted tiene fe y encima tiene y hace buenas obras, usted va a sentir la seguridad de la salvación en el interior de su corazón. Va a sentir aprobación de parte de Dios. Pero cuando usted dice que tiene fe y no tiene buenas obras, ahí le va a aparecer la duda sobre si usted es salvo o está bajo condenación. Así que cada uno tiene que hacer un examen de conciencia y preguntarse a sí mismo o preguntarle a Dios en oración: Señor, ¿yo soy salvo o estoy bajo condenación? Cuando usted le pregunta este tipo de cosas a Dios, el Espíritu Santo, que desde que Cristo llegó al cielo lo envió para ministrar a toda la iglesia, el Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir a usted si usted es salvo o si usted está bajo condenación. Usted hará un examen de conciencia y usted se hará muchas preguntas. Una cosa que yo he visto que es muy buena para uno crecer espiritualmente es hacerse uno preguntas a sí mismo en oración delante de Dios. Así que cuando usted dice que tiene fe y no tiene obras, pues ahí le aparece la duda y usted se queda dudando. ¿Será que si me muero me voy para el infierno? ¿Será que si me muero voy para el cielo? No lo tiene claro. No lo tiene claro porque a lo mejor está dejando de hacer muchas cosas que debería de hacer y que pudiera hacer, pero no las quiere hacer. Entonces ahí aparece la duda. La duda es pecado, como veremos ahora un poco más adelante. Así que si quiere usted estar seguro al 100% de si ahora mismo le da un infarto de miocardio y se muere, que usted va para el reino de los cielos, pues tenga fe y haga buenas obras. Tenga fe y haga buenas obras. Si tiene fe y hace buenas obras, usted va a sentir la confirmación del Espíritu Santo como que le aprueba y como que le dice: sí, estás bien, sigue así haciendo lo bueno. Pero si no está haciendo nada, sino que está malgastando el tiempo, los talentos, el dinero y tantas otras cosas que tiene, entonces le va a aparecer la duda y usted se va a quedar dudando. Como dije, la salvación se tiene o no se tiene. Tenemos que estar seguros de que la tenemos. Aleluya. El mensaje se titula así: la salvación la tenemos o no la tenemos. Teniendo en cuenta todo lo que nos dice Dios en su palabra, cada persona debería, como dije, de hacerse un examen, de hacerse la pregunta más importante de la vida. La pregunta más importante de la vida es: ¿estoy totalmente seguro de que si hoy muero voy para el cielo o tengo dudas? Repito, la pregunta más importante que podemos hacernos es: ¿estoy totalmente seguro de que si hoy me muero voy para el cielo o tengo dudas? ¿Estás seguro o tienes dudas? Si estás seguro, gloria a Dios. Si tienes dudas, pues eso quiere decir que hay a lo mejor alguna laguna, algo que podrías estar haciendo y no lo estás haciendo porque no quieres. Pero la fe tiene que ir acompañada de buenas obras. La fe sola, sin las obras, eso no sirve para nada. Dice la palabra, es una fe muerta. Así que si tienes dudas, si no estás seguro o segura, eso te indica que hay cosas buenas y que hay buenas obras que podrías estar haciendo y no las estás haciendo. Asegura, hermano, asegura tu salvación aquí, ahora. Hoy es el tiempo de estar seguro de la salvación. Dios quiere que usted esté seguro
absolutamente seguro de su salvación, porque la duda es pecado. Miren lo que dice Romanos 14:23, la duda es pecado. Si está dudando, oye, pues no sé, si en el caso de que me muera hoy, ¿a dónde irá mi alma? Dice que la duda es pecado, lo dice la palabra. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come, y aquí podemos poner todo, ¿verdad? El que duda sobre lo que come, el que duda sobre lo que hace, el que duda sobre lo que piensa, el que duda sobre esto, el que duda sobre lo otro, pues dice porque no lo hace con fe, no está seguro, está en un estado de inseguridad. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice que es? Pecado. Tenemos que estar seguros como cristianos que hemos nacido de nuevo, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si hay algo que no lo estamos haciendo, pues en oración el Señor te va a mostrar qué es lo que puedes hacer que actualmente no estás haciendo. El que duda sobre lo que come, dice, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, tenemos que estar seguros. La fe significa seguridad, ¿verdad? La duda es justo lo contrario de la fe. No deben haber dudas en el corazón de los cristianos y de las cristianas. Cada uno tiene que probarse a sí mismo. Si usted se prueba a sí mismo, usted va a ver un resultado positivo o negativo. Miren, ya estoy terminando, pero en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, la palabra nos invita a examinarnos, a probarnos. Y esto es muy importante. Mucha gente no le da importancia a estas cosas, a probarse, a examinarse, sino que viven la vida un poco a su manera, no como Dios manda en su palabra, y no quieren entrar en hacerse un examen, porque los exámenes ahí se ve, cuando usted se hace un examen se ve si está aprobado o si está suspendido. Dice 2 de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y ahí viene una interrogante, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Jesucristo debe estar en la vida de cada cristiano, a menos que esté reprobado, es decir, rechazado. Si está rechazado, entonces Jesucristo no está en la persona. Pruébese, hágase un examen como si fuera mañana que usted va a morir y a presentarse delante del juicio de Dios. Cuando se acaba la vida viene el juicio, hermano. Y no habrán segundas oportunidades. No habrán segundas oportunidades de hacer lo bueno, decir, Señor, dame otra oportunidad. Sí, es verdad, te fallé en los años de vida que viví en la tierra, te fallé, no hice lo que tú me mandaste que hiciera. Dame una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. Aproveche lo que le queda de vida para que no se esté lamentando después por toda la eternidad. Algunas personas dicen algunas personas dicen que hay que esperar a morir para saber si nos envían para el cielo o nos envían para el infierno. Eso dicen algunas personas, claro, porque están en un estado de duda. Si dicen así es que no lo tienen claro. Hay que esperar para morir, hay que esperar a morir para saber si Dios nos envía para el cielo o para el infierno. No, eso es mentira. No hay que esperar a morir. Hoy, aquí y ahora usted puede saber si tiene o si no tiene la salvación de su alma asegurada. Hoy usted lo puede saber. Recuerde que si su fe no tiene obras, es una fe engañosa, muerta. Hay muchas personas que tienen una fe engañosa, muerta. Cada cual debe cada día examinar su propio corazón. Si alguno de ustedes quiere que yo como pastor le ayude a aclarar las dudas que pueda tener sobre su salvación, yo con mucho gusto lo puedo hacer. Otros me han ayudado a mí, yo te ayudo a ti ahora y mañana tú puedes ayudarle a otra persona. Mi deseo es que todos los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo y que formamos parte de la iglesia, que estén seguros de su salvación, es decir, que no tengan dudas de ninguna clase en lo que a la salvación del alma se refiere. Aquí en esta tierra estamos de paso, hermanos.
Nuestra preocupación principal debe ser estar preparados para la otra vida, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar. No nos debemos distraer o adormecer pensando que el partir para la otra vida, eso va a tardar muchos años. No, todavía. Algunos decían por ahí, no, si la vida dura, el tiempo es largo. No, el tiempo puede ser muy corto. Así que preparados, tenemos que estar preparados 24 horas al día, 365 días al año. Aleluya. Porque en cualquier momento el Señor nos llama para pasar por el juicio, y esperamos que todos estén aprobados ese día y que reciban de parte del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, pues vamos a estar puestos en pie y orar al Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y que de verdad todos nosotros podamos hacernos ese autoexamen. Aleluya, tú mismo te puedes autoexaminar y pídele al Señor. Y si necesitas mi ayuda, si tienes dudas sobre alguna cosa, yo te puedo ayudar, porque otros me ayudaron a mí y ahora yo te puedo ayudar a ti, y así estarás preparado para mañana poder tú ayudar a otro. Gracias te damos, Dios mío, ha sido una gozada estar aquí en este día, adorando tu glorioso y santo nombre, Dios mío, y proclamando tu grandeza divina, Dios mío. Oramos que tú bendigas a toda la congregación, Dios mío, y que esta congregación, Dios mío, no solo tenga fe, sino que tengan fe y tengan obras, Señor, y que muestren al mundo la fe a través de las obras, Dios mío, para que nuestra fe no sea una fe muerta, Dios mío, de solo palabras y palabras y palabras. Queremos, Dios mío, aleluya, vivir el Evangelio tal como tú nos enseñas en la palabra. Gracias de todo corazón. Bendice a los padres, que hoy es el día que se celebra a favor de los padres, Dios mío. Bendícelos, Señor, rica y abundantemente, para que todos te sirvan, Dios mío, con fidelidad y con integridad y con hechos, y que tengan la seguridad de la salvación, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.